Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos pues a Miyako con Dystopia Symphony. Y bueno, es un cover a piano, ya sabéis, de esta canción de Love Bites. Y pues Jorge tiene a bien patrocinar la reacción, cosa que le agradecemos. Así que, amigos, a disfrutar. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Así que vamos allá. Vale, ahora que va a hacer un cambio, David, ¿qué te está pareciendo? No se te escucha, David. Te has quedado sin palabras. Yo lo entiendo, Además, de que te verdad, metas para quedarte sin palabras, pero coméntame. madre mía, lo de esta mujer tocando el piano es un placer auditivo escucharlo. Mm. Además que te incita a cerrar, como está haciendo ella, porque en la mayor parte de la canción cierra los ojos y toca ahí. Y me ha gustado mucho el cruce de manos ahí a los Freddie Mercury que se ha marcado. Sí, y bueno, cómo juegan con con las imágenes, ¿verdad? A ella la pone muchas veces que como que se Sí, desvanece, como es transparente. casi como si Si fuera un un espíritu. espíritu que estuviera tocando este tema. Me ha gustado mucho el cómo lo están Sí, sí. tratando, el tema de la imagen. Ella, bueno, con un vestido de gala, el piano de cola. Todo muy evocador, ella está sintiendo la música, aparte de, evidentemente, de tocarla perfectamente. Y claro, aquí demuestra algo fundamental que bueno, para los que no la conozcan como pianista, evidentemente Miyako no es solamente una guitarrista de heavy metal, es Llevo una tocando el piano desde una los artista 3 años, claro, creo, ¿no? es una artista musical completa, efectivamente. Este cover de piano no es un simple arreglo, esto es una reinterpretación total de Dystopia Symphony, llevándola pues desde lo que es una obra de heavy metal a el lenguaje clásico contemporáneo. Y claro, por qué funciona tan bien, ¿no? ¿Por qué funciona esta, al elegir el piano para hacer este cover?
¿Qué cosas permite? Pues permite pues desnudar la composición, permite pues que la gente pueda ver la arquitectura armónica real del tema. Os recomiendo que veáis los vídeos de cómo va componiendo los temas Miyako, Sí, que sí, ella en gran parte primero los piensa como piano y luego va trasladándolo a los diferentes instrumentos, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que ella sea capaz de hacer este tipo de cosas porque lo que hace, si cuando ella em, toca o compone un tema, ¿no? Pues va pensando en cada una de los instrumentos y arma, ¿no? Y construye, pues claro, claro, es que ahora lo que eso es hace, lo que... claro, lo que hace es deconstruir para ensamblarlo, pero todo en el piano, ¿no? Em, claro, aquí lo que ha hecho es eliminar, digamos, la parte, digamos, más épica del tema, ¿vale? Que Claro, le viene mejor al tema de, digamos, de heavy metal para dejar lo que es la emoción pura. Em, claro, esta canción, como las grandes composiciones, funciona igual de bien sin distorsión ni tanta velocidad. Así que es señal de que es una gran composición. Por supuesto, mantiene la estructura original, es muy reconocible, sí, sí, eh, pero claro, es una oportunidad de ver a una Miyako más íntima, más reflexiva, cómo va desarrollando la tensión, ¿no? Del tema hasta llegar al clímax sin necesidad de que haya ahí una pirotecnia sonora como muchas bandas de heavy hacen, lógicamente, para llegar a la cima y después volver y resolver. Eh, así que bueno, esto es increíble. Luego ya hablamos un poquito más de Miyako sí, sí. porque es un tema de 7 minutos y pico, así que habrá tiempo. Venga, un poquito para atrás y seguimos.
Bueno, cada cambio me está dejando alucinado. Sí, A ver, por dónde sigo? En cuanto a la técnica, ¿no? Es decir, a ver, lógicamente Miyako muestra un control absoluto de cómo toca, cómo controla la intensidad. Puedes casi notar el peso, ¿no? De las teclas, la dinámica. Todo muy, muy gradual, un uso muy inteligente del registro grave para sostener la tensión. Da la sensación de que puedes cantar la melodía. sí, sí. em, Así que bueno, y luego ya a nivel un poquito más técnico con las progresiones que va haciendo, los cambios armónicos, la sensación constante de esa, de ese fatalismo y después el concepto de distopia, que al final es lo que es el tema, ¿no? Para hacerlo más humano, más triste, tal vez menos épico, más existencial. Así que nada, está muy bien porque por un lado em, cambia la épica y el poder por intimidad y por emoción, cambia la fuerza extrema del tema por una especie de resolución de conflicto interno, cambia el heroísmo por la vulnerabilidad y cambia, pues, el tema combativo por algo más reflexivo. Así que, bueno, es toda una adaptación, está Sí, fenomenal. sí, está increíble. Además Ujú. la voy a bautizar como dedos ágiles o gráciles. Da gusto mirarle las manos cuando toca el piano. Tiene mucha elegancia. Es increíble. Sí, además, no solamente las manos, sino es la pose del cuerpo, Sí, sí. es la mirada. Es decir, de pronto se reconvierte en concertista de piano y es casi otra actitud, ¿verdad? Diferente. Además, de verdad. Sí, 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 sí. Venga, seguimos.
Bueno, pues ha sido toda una experiencia fantástica. eh, lo que tú dices, la combinación de todo, ¿no? Una interpretación completa del tema. eh, Sigue siendo reconocible y lo seguimos disfrutando, pero es casi como el mismo tema de un universo paralelo, ¿no? Es decir, te lleva a otro sitio completamente diferente, te sigue gustando igual, pero son Sí. emociones distintas. De Eh, hecho, ha habido un rato que cerra los ojos y estaba moviendo las manos como si estuviera tocando yo. Que vamos, tuviera que tocar yo el piano, me parece a no, mí que... no, pero sí, sí, porque aunque entiendas o no entiendas de música, es decir, cuando algo te llega, ¿vale? En este caso la interpretación y recomposición del tema por parte de Miyako, cuando tú sientes la música por dentro, todo el mundo se mueve. Es decir, ahora, la forma de movernos de cada uno, ya mejor, Sí, peor, claro, no, efectivamente. eh, sincrónica, asincrónica, es decir, pero me refiero que todo el mundo, Ahora, ¿vale? Es decir, o estás moviendo un pie, o estás moviendo una mano, o estás cabeceando. Hay gente que tiende a balancearse adelante y atrás. Yo soy mucho de los lados, yo no sé por qué, pero, ¿sabes? Se me va el cuerpo así, es decir, cada uno lo vive de manera diferente, ¿no? Eh, eh, a- Vivimos la música, hacemos gestos involuntarios. El que se quiere pasar por Patreon y estoy haciendo el cover de bajo y yo no sé por qué estoy todo el tiempo moviendo así la cabeza, ¿vale? No sé, algo estoy pensando y de pronto dice, no sé por qué, no, no sé por qué, no sé por qué estás lo ahí hago. concentrado Claro, pero es y decir, lo haces y instintivamente. efectivamente, no me doy cuenta de que lo estoy haciendo. Es decir, llega un momento en el que el cuerpo reacciona y se mueve, ¿vale? Eh, y lo que tú dices es bastante normal, ¿sabes? Hacer como que estás tocando y demás. Eso significa que te ha llegado. Sí, sí, no, Es siempre que toca Miyako el piano es maravillosa. es Ah, increíble. Así que nada, pues Jorge, muchísimas gracias por haberlo traído y nosotros encantados de haberlo reaccionado. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, se agradece el like para apoyar el canal, importantísimo y no cuesta nada. Suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo de la que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones, ¿vale? Y después, pues mira, se agradece todo el apoyo, los comentarios y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.